Tenemos el honor esta noche de contar con la presencia del maestro Antonio Siriaco, el doctor Antonio Siriaco. Como todos saben, es un hombre de medio, ¿verdad? Muy demandado por los medios de comunicación, por su capacidad, por su conocimiento en el ámbito económico, y además, como es sabido, es el actual vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Bienvenido, maestro, y gracias por su acogida. Muchas gracias, maestro Pastor. Siempre estamos a la disposición del gremio, porque al margen de todo, al final todos somos docentes y de una forma u otra tenemos que apoyar nuestra Federación de Profesores, de manera que cuente conmigo y estamos a su disposición. Gracias. El maestro es una voz autorizada para hablarnos y hablar con el público sobre un tema actual y que el gremio como directiva estamos planteando un plan de lucha por ello, que es la necesidad del incremento salarial. Pero hay quienes opinan que los profesores de la UAS ganan mucho. Esa realidad, ¿cómo usted la ve? Vamos a partir de esa pregunta tan simple. Mira, eso es un mito, que los profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo son los que más ganan. Porque eso generalmente ven los salarios brutos. Y el salario de un docente en cualquier país es por hora. Y evidentemente los niveles de salario por hora son incluso dentro de las universidades que son élite, vamos a decir en términos de calidad y que aparecen en los rankings. Hay universidades privadas que tienen salarios por hora mucho más que el de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Quizás en el caso de la universidad, como los profesores evidentemente toman una cantidad de crédito hora mucho mayor, pero eso no significa que ganen más, porque el esfuerzo que están haciendo es mayor. Por eso es que no se puede medir el salario sencillamente en términos brutos. De manera que eso ya incluso se ha desmontado, se ha discutido en los medios de comunicación, en el sentido de que no es verdad que el profesor de la UAS es el profesor dentro del sistema de educación superior, tomando en consideración universidades, ¿verdad?, del sector privado, muchas de ellas apoyadas por sectores mediáticos y fácticos de la sociedad dominicana, como es el empresariado dominicano y también la Iglesia Católica. Muchos de esos profesores que ellos tienen allí, por hora, ganan más que la universidad, que los profesores que están en la universidad. ¿Cuánta asignatura imparte un profesor allí? Oye, son 2 asignaturas, o 3 como mucho. Y entonces cuando tú vienes a ver un profesor de la UAS que tiene 40 créditos hora, oye, a la semana. Presenciales. Eso significa que es una degradación, una explotación muy grande que se le hace a ese profesor. O sea, 40 horas de clase presencial o virtuales. Sí, o virtuales. Implica quizás 40 para prepararlo y 40 luego, claro, 20 para corregir. Más de 100 horas a la semana laborales. Claro, no estamos considerando los elementos y las horas adicionales que tiene que conllevar y hacer el profesor para los fines de preparar una clase, porque no es sencillamente la clase. Esa clase tiene por detrás toda una cantidad de horas de dedicación que hace el profesor, que cuando tú vienes a ver es el doble. Inversión también. Inversión. Ahora con la educación, con la virtualización de la educación superior, todos los costos se le trasladan al profesor. Claro. El aula ya se traslada a la casa del profesor. El profesor tiene que tener un servicio de internet mucho más potente, tiene que tener computadora, tiene que pagar más por el uso de la energía eléctrica, tiene que generar un espacio cómodo en su casa, que muchas veces no lo tiene. Aquí hay profesores que tuvieron que acondicionar un espacio y eso implicó un gasto adicional. Es decir, que la situación que se ha generado en estos momentos es una situación muy difícil. Pero mire, profesor, déjeme decirle una cosa. El Banco Central acaba de presentar el nuevo costo de la canasta básica, que eso es lo que tradicionalmente aquí se toma en consideración para los aumentos de salario. Para que se tenga una idea, el salario mínimo en la República Dominicana más alto, ahora mismo, el oficial, son 17,000 pesos. ¿Tú sabes cuánto es ahora mismo el coste de la canasta mínima más bajita, que no es la del profesor,
la más bajita, 21.700 pesos. Es decir, la que debe comprarse con salario mínimo. Claro, oye, estamos diciendo que para equiparar, estamos hablando de la canasta mínima para aquellos que tienen, obviamente, salarios mínimos, para equiparar el costo de la canasta básica con el salario, que ese salario lo pueda comprar. ¿Y usted tiene idea de lo que sería el costo de la canasta básica? Sí, ahí voy. Para un maestro. Ahí voy. Entonces, ¿qué ocurre? Estamos hablando de un incremento mínimo de un 20%. Ahora, si nos vamos al coste de la canasta promedio, que estamos hablando de 36.800 pesos. Oye, esa es la promedio, pero la que está en el quintil, vamos a decir, más que un profesor lo puede, estamos hablando de más de 40.000 pesos. Más de 40.000 pesos. Entonces, obvio, ¿cuánto gana el profesor en términos promedio aquí en la universidad? Eso significa que por lo menos aquí debe haber un reajuste mínimo, entre un 15%. Mínimo, para que eso pueda, de cierta manera, equiparar el salario. Pero eso he visto ahora, pero maestro, si nos vamos atrás y vemos la pérdida de poder adquisitivo, ¿cuánto ganaba un maestro? ¿Cuánto podía adquirir hace 10, 25 años? Y lo que adquiere hoy, ¿cuál es la pérdida de ese salario? Pero, oye, yo te dije ese dato sin tomar en consideración otro elemento importante que es la inflación acumulada. Exacto. Que es la que el Banco Central, estoy hablando de cómo se calcula normalmente, que muchas veces yo considero que eso está totalmente subvaluado, yo particularmente, pero es un consenso que se ha establecido. Estamos hablando de que si nosotros nos vamos en los últimos 4 años atrás, o 2 años por ahí. 4 años fue el último aumento que recibimos, de un 10%. Oye, que estuvo por debajo de lo que debimos nosotros recibir. Estamos hablando que mínimamente debe haber alrededor de un 40% acumulado y tomando en consideración que esta situación de la pandemia ha generado costos adicionales, porque eso hay que tomarlo en consideración. Entonces, solamente de los dos últimos años estamos hablando de una inflación acumulada que básicamente sobrepasa más del 12%. Entonces, claramente estamos ante una situación de una alta depreciación del salario real de todo el mundo, en este caso, pero mucho más de los trabajadores, de los asalariados. La gran mayoría de los profesores son asalariados, viven de la universidad en su gran mayoría, y todo eso implica que la capacidad de compra de los profesores y las profesoras se ha disminuido alrededor de un 40% en los últimos 4 años. Pero todo indica que en los últimos días, últimas semanas, vamos a decirlo así, ha habido una inflación, ha habido un salto en inflación. Sí, de alimentos. Claro, y se siente, uno lo ve cuando va a comprar cualquier cosa. Nosotros hicimos un trabajo, incluso está documentado, hicimos hasta una presentación, que el coste de la canasta de los alimentos está actualmente por encima del coste de la canasta general. Es decir, que el componente alimento está prácticamente alrededor de un 10 o un 12% por encima, se ha incrementado, del coste de la canasta en sentido general. Eso significa que cuando tú vas al supermercado, el precio del pollo es más costoso, el precio del arroz es mucho más costoso, el precio de las habichuelas es mucho más costoso, el precio de los víveres es mucho más costoso, y eso está documentado. O sea, eso no estamos nosotros especulando, eso sencillamente, y no solamente en la República Dominicana, a nivel de la región, la Comisión Económica para América Latina hizo un estudio precisamente donde resaltaba el tema de cómo esta situación de la pandemia y del COVID iba a generar un proceso de impacto en la seguridad alimentaria. Y lo hacía sencillamente con la idea de que los precios de los alimentos se habían incrementado en los últimos meses. Pero en el caso particular de los docentes universitarios, usamos mucho tecnología y parece que también hay un salto, el incremento de los precios en la tecnología. Mira, eso también es una tendencia producto de la pandemia y producto de toda la virtualización de la educación,
tanto de la preuniversitaria como de la universitaria. Nosotros los profesores, por ejemplo, estamos pagando más por el internet, estamos pagando, incluso en términos personales, vamos a decir, per cápita, más por el costo de la energía eléctrica en nuestros hogares, estamos pagando más por otros servicios. Los precios, por ejemplo, de las computadoras han tenido un incremento bastante importante en el mercado. Eso uno lo puede constatar porque ha habido una mayor demanda de equipos tecnológicos, mayor demanda de computadoras, de laptop, y eso también lo ha tenido que absorber el profesor, precisamente por eso, por la situación de una sobredemanda debido a esta pandemia. De manera que yo creo que están dadas las condiciones y yo creo que no es una situación que nadie deba sorprenderse por las demandas que debe hacer la Federación Dominicana de Profesores y Profesoras para incrementar y buscar un incremento de salario que todos sabemos no va a compensar toda la pérdida del poder adquisitivo de los últimos 4 años, pero se necesita un nivel de indexación, se necesita un nivel de compensación en parte de esa caída en el salario real. El salario real en la República Dominicana, maestro Pastor, siempre ha estado por debajo, incluso cuando tú lo comparas con los años 90. Todavía el salario real en la República Dominicana y el salario de los profesores por igual no ha podido equipararse al de los años 90. De manera que eso indica el deterioro de las condiciones salariales y de los trabajadores en su poder adquisitivo, que esta situación en las últimas décadas ha generado, porque no solamente estamos hablando de que aquí ha habido un proceso pandémico, sino que en los años 2008-2009 hubo una crisis financiera internacional. Empobreció a millones. A millones de gente, y entonces todo eso impactó la economía dominicana, impactó el costo de la canasta básica familiar, impactó el precio de los alimentos y además deterioró el ingreso de los trabajadores y el ingreso de los profesionales de la tiza y la pizarra. Ahora somos los profesionales de la laptop y de la virtualización y del internet, porque todo eso somos nosotros que lo estamos cargando. Yo particularmente he tenido que acondicionar una parte de mi casa, pagando diferentes tipos de internet y servicios y pagando luz, sencillamente. Pero además hay un elemento físico de un deterioro, señores. La gente no sabe el impacto del estrés que genera estar horas y horas sentado dando videoconferencias. Eso es pero no solamente eso, sino también en un proceso de preparación en la plataforma, de programas, adaptarlo, readaptarlo, pero además haciendo cursos de capacitación. Todo eso implica un esfuerzo adicional que no están esos contenidos en los contratos que nosotros nos dan aquí en la universidad. Y también eso hay que extenderlo a los profesores y otros profesores que no solamente son de la UAS, sino que son profesores de la educación. O sea, y eso es una situación que todos estamos viviendo. Claro, nosotros estamos hablando por la universidad, por la federación, porque pertenecemos a ella, pero evidentemente eso se extiende también a otras universidades. Usted hablaba de la pérdida de la calidad de vida, del deterioro de la calidad de vida de los años 90. Hay gente que no sabe, y es bueno que usted nos hable un poco de eso, que un maestro de la UAS tenía 20 horas de docencia presenciales o de investigación a principios de los 90. Para compensar el salario le fueron aumentando a 30 y hoy es 40 y ganamos, cubrimos menos que lo que se cubría con 20 horas. Claro, eso es parte del deterioro del salario real, porque ahora tú tienes que trabajar más horas, el doble, pero con un salario real mucho menor. Por lo tanto, eso implica un deterioro en el nivel de la calidad de vida, porque esas horas que te aumentaron no se compensaron con el monto, o no se indexaron, vamos a usar esa palabra, o no se indexaron en función del mayor trabajo.
¿Por qué? Porque aquí no hay un proceso de indexación anual. Hay países, por ejemplo, en Europa, que si la inflación es un 5%, inmediatamente los salarios se incrementan un 5%, y eso no hace que en esa carrera se abra la brecha. Pero aquí no. Aquí generalmente la universidad no tiene una tradición de indexación, sino que hay una situación donde FAPROAS hace una convocatoria, los empleados hacen una convocatoria, pero eso puede pasar 2 años o 3 años o hasta 4 años. Claro. Y sin embargo, en esos 4 años, los precios, si hay algo que se mueve mucho hacia arriba, y como dice la gente, si hay algo que no baja, sino que sube, son los precios. Entonces los precios siempre viven en constante movimiento y el salario se mantiene fijo, y eso es lo que provoca un deterioro en el salario real. Por lo tanto, aquí no hay esa cultura de indexación. Y lo que pienso yo que FAPROAS está gestando con este tipo de, vamos a decir, entrevistas a diferentes profesores y profesoras y grupos, es tratar de que se le indexe el salario. Ya hay una experiencia, ya aquí se ha hablado de que se le van a mejorar los salarios a los policías, de que se le van a mejorar los salarios a la guardia, de que le mejoraron los salarios a los médicos. ¡Qué bueno! Y a los maestros. Y a los maestros, claro, qué bien. Bienvenido sea, porque son, ¿verdad?, sectores que han estado muy involucrados y hacen un trabajo, pero también nosotros estamos reclamando precisamente esa situación. Y hay que tomar en consideración que la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en esta coyuntura, ha jugado un rol importante a nivel social, vamos a decir. ¿Social por qué? Porque como ha habido un incremento en los costos, ¿qué han hecho las universidades privadas? Que han incrementado los costos. ¿Qué ha ocurrido allí? Que ha habido un proceso muy grande de deserción. No lo digo yo, eso lo dijo el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. ¿Y a dónde han ido esos grupos, esos jóvenes que, producto de esta situación, que en sus familias ya hay más gente desempleada o suspendido su trabajo por la pandemia, dice, bueno, tiene que ir a la UAS? Eso ha significado que la UAS ha tenido que abrir 31.000 secciones, de 340 secciones virtuales, 31.000 secciones virtuales. ¿Y a quién, sobre qué, cuál es el peso del profesor en eso? Grandísimo, porque ahora mismo tú encuentras que uno tiene una cantidad de secciones virtuales y que esas secciones virtuales exigen un trabajón. Muchísimos estudiantes. Y muchos estudiantes, pero un trabajón, porque no es sencillamente que tú al aula, que tú tienes una aula virtual y que tú tienes que hacer una videoconferencia, alimentar eso, hacer foros y hacer un montón de cosas que obviamente en la práctica es un trabajo muy grande y que no es compensado en términos de salario por hora que recibe el profesor y la profesora en la UAS. Y se hace con mucha vocación, con calidad. Se hace con mucha vocación y con calidad, porque así lo ha demostrado las encuestas que se han hecho de satisfacción y básicamente con respecto a los estudiantes. En una coyuntura actual, el esfuerzo que hizo el profesor de readecuarse sin recibir compensaciones, vamos a decir, extraordinarias, ¿verdad? Oye, fue un elemento que ha constituido y constituye un hito, evidentemente, en toda la historia, vamos a decir, antes y después de la pandemia. O sea, el profesor de la UAS, yo creo que es un héroe en el sentido de que verdaderamente, tomando en consideración el papel de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, lo que representa en el sistema de educación superior, más de un 42% de todo el sistema, y lo mantiene a flote. Y a regañadiente hace sus investigaciones, ¿verdad? Y hace cosas. Sin apoyo. Sin apoyo. El 1% tengo metido de presupuesto es que va a investigar. Sin apoyo, porque el mismo ministro de Educación Superior lo dijo. O sea, el esfuerzo que hace la Universidad Autónoma de Santo Domingo para mantener cierto nivel de estándares a nivel de la educación superior es extraordinario. ¿Cuál es la universidad que más doctores tiene? Esta universidad. ¿Cuál es la universidad que más proyectos de investigación tiene? Esta universidad. Pero
Pero no es porque gana todos los recursos del mundo, es porque hay un esfuerzo particular del profesor. Claro. ¿Tú entiendes? Entonces eso hay que reconocérselo y eso hay que mejorarlo. Yo creo que la labor que hace FAPROWAS es una labor evidentemente muy, yo diría, altruista en ese sentido. Y hay que apoyarla en todo el sentido de la palabra. Y que nadie se ponga guapo por eso, todo lo contrario. Al final, señores, todos somos docentes. Pues muchas gracias, maestro. Una voz autorizada, quien nos ha dado fundamentaciones importantes de por qué es necesario y urgente que el Estado, el gobierno, tome en cuenta a los profesores y profesoras de la UAS para la indexación salarial y obviamente al personal administrativo que garantiza que este proceso de enseñanza-aprendizaje se lleve a cabo. Gracias, maestro. Gracias, y estamos hablando, obviamente, como tú has dicho, de los servidores universitarios, que incluye profesoras, empleados y empleadas. Activos y Y jubilados. jubilados.